Buenas tardes, hermanos, que el Señor sea con ustedes. Bienvenidos a este culto vespertino. Gracias damos al Señor porque ha sido con nosotros. Y en esta tarde, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios, dando ese seguimiento o esa consecución a lo que estuvimos predicando en la mañana. Ciertamente en la mañana te estábamos hablando de dos temas, del dolor, tanto como el sufrimiento, eh, el sufrir o el morir como tal, en las perspectivas bíblicas, perspectiva bíblica de las cosas. Existe una situación derivada precisamente de estas dos, o de cualquier situación como tribulación en sí. ¿Cómo le hacemos, hermanos, cuando estamos en una situación complicada? Y luego parece ser que Dios es muy eh, poco, poco comprensible de la situación que como hombres tenemos, porque ciertamente una situación negativa, un problema, una muerte, una enfermedad, un despido, un problema en la familia, muchas veces es difícil de aceptar, y en la Biblia nos habla una y otra vez de estar regocijados como cristianos. De hecho, varias veces hemos predicado usando esa frase de que es una contradicción como tal que un cristiano esté triste o esté deprimido o que esté sufriendo en este espacio de una manera muy superlativa. Es una contradicción como cristiano. Entonces, parece ser que como cristianos somos muy pocos empáticos con el sufrimiento ajeno. Y ciertamente de entrada parece así, pero existe una armonía entre el sufrir y el regocijarse. Todos sufrimos como tal. No estoy diciendo que un hombre no pueda sufrir, que un cristiano no pueda sufrir. Claro que sufrimos. Yo sufro, todos sufrimos. Nuestro mismo Señor Jesucristo sufrió. Pero dentro del sufrimiento existe una armonía con el regocijarse también. Y es lo que Pablo les quería decir a la iglesia de Filipos, y enseñar exactamente en esa situación. Existe una armonía, no son antagónicos en la vida de un cristiano estos dos términos. Entonces, para la gloria de Dios, vamos a meditar en esta palabra basándonos en dos pedazos que voy a pedir que busquemos. La primera es Filipenses capítulo 2 versículos 17 y 18, y posteriormente leeremos el versículo 27. Filipenses 2 capítulo 17, capítulo 2 versículos 17 y 18, y Filipenses capítulo 2 también versículo 27. Les voy a hacer esta lectura, hermanos, y les voy a pedir que la sigamos en nuestras casas. Filipenses capítulo 2 versículos 17, 18 y luego el 27. Dice así la palabra de Dios: y aunque sea derramado en liberación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pues en verdad estuvo enfermo o a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Ahorita más adelante vamos a ver a quién se está refiriendo precisamente cuando habla de este versículo 27. Pero antes de avanzar, hermanos, vamos a ponernos en manos de Dios para la gloria de Él en este momento que estamos compartiendo su mensaje para ustedes, para mí, que el Espíritu Santo nos guíe para entender esta armonía en estos dos conceptos. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias te damos hoy y siempre, Señor, en tu infinito amor, Padre. Gracias por todos los beneficios que has traído a nosotros, Padre. Gracias porque nos has guardado, Señor, en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, Señor. Tu misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y agradecemos, Señor, infinitas gracias te damos, Padre, que te hayas fijado en nosotros, Señor, que no tenemos nada, Padre, para que tú te voltees a ver a nosotros, Señor. Darnos favores, Señor, y aún así, Padre, es tu deseo, Señor, tener comunión con nosotros. Te pedimos que seas con cada uno de nosotros, Señor, que esta palabra, Señor, redarguya nuestro corazón, Padre, que el Espíritu Santo nos lleve a ser adoradores y servidores tuyos desde hoy hasta el día de la eternidad. Que todos estos problemas, Señor, todos estos problemas, tribulaciones que vemos en nuestras vidas, Señor, sean entendidas a la luz de tu evangelio, a la luz de tu palabra, Señor, enseñándonos que existe otro propósito, Padre, que tienes algo más, Señor, que el sufrimiento que vemos hoy en día.
porque te lo pedimos hoy y siempre en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, como decíamos, muchas veces nos preguntamos si cuando un cristiano muere o cuando un cristiano está en cama o en hospital, los que estamos alrededor de ellos, el mismo que está sufriendo, bueno, obviamente cuando muere no, pero todas las demás situaciones, deberíamos llorar, alegrarnos o cómo deberíamos afrontar la situación que estamos viviendo. Según la Biblia, hermanos, según lo que estamos viendo, podemos encontrar la respuesta rápidamente. Y esta es que es, pues, ambas cosas. Tenemos que estar alegres y debemos llorar, también es válido. Incluso lo podemos sentir al mismo tiempo. Y esto puede llamarnos la atención porque en la Biblia notamos que estas cosas no necesariamente tienen que estar separadas en sí. El Espíritu Santo, por medio de Pablo, nos lo revela en el pasaje que leímos anteriormente. Y aunque en primer acercamiento, como decíamos, parece que existe un contraste emocional o una contradicción con los sentimientos que una persona puede estar sintiendo con respecto a esta situación, Pablo nos habla de una situación de dolor, pero de alegría en sí. Fíjense, voy a leer de nuevo estos versículos. Dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo en todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pues en verdad, esta persona que ahorita vamos a ver de quién está hablando, estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino que también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Vamos a ver estos términos, pero un poquito más adelante. Ok, primero, Pablo está hablando de que tenemos que regocijarnos en medio de todos los problemas, en medio de la muerte. Hoy en día, más que nunca, cercanos a este año nuevo y haciendo recuentos precisamente de lo que ha sido este año, la verdad es que este año estará marcado en muchos aspectos por situaciones tristes, de pérdidas, de partidas, de soltar a alguien, de estar orando por muchos hermanos que posiblemente pareciera que esto está llegando a su fin, que los términos de su vida están llegando a su fin, pero en medio de todo este sufrimiento, Pablo nos llama a estar regocijados como cristianos en él. Fíjense, otra vez leo la primera parte, dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y vuestro el servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo describe la posibilidad de su propia muerte cuando él dice, cuando libación sobre el sacrificio. En esta frase ofrecía su vida como sacrificio por la fe de todos los que estaban escuchando. Él estaba dispuesto a morir en un servicio de fortalecer y purificar la fe de los filipenses. Ahora, no estoy diciendo que Pablo se estaba poniendo en el lugar de Cristo como tal, sino que él estaba autentificando, no escatimando ni su muerte ni su vida, de que vale la pena seguir con el Señor. Y aunque es para el sufrimiento, hay alegría dentro de las tristezas del cristiano. Aunque hay una familia que está despidiendo a un hermano en la fe, tenemos que estar alegres, hermanos, porque eso afirma precisamente nuestra fe en la eternidad también. Cuando hablamos de una situación negativa, es como cuando hemos usado el ejemplo varias veces, es como alguien que está dentro de una operación. El doctor te pone en la plancha, si tienes un problema, no sé, de la vesícula, del apéndice, si tú lo has vivido, tienes que operarte, llegas ahí, te sedan para empezar esta operación, y ya estando ahí, tu piel, pues tal vez en ese momento, en esa área, pues está completamente sana, y aún así el doctor con un bisturí te hace unas incisiones para ingresar a tu cuerpo y poder sacar la vesícula, o sacar el apéndice y que te cures. Ahora vamos a ver este ejemplo detenidamente. Ciertamente tu piel estaba sana en esa parte, y la herida pues es una herida como tal, te duele, va a tener tiempo de cicatrización, cuando pasan los analgésicos te va a doler mucho,
Entonces, en sí te está dañando, es una situación negativa, un corte, parece ser una agresión a tu cuerpo, a tu piel, pero tenía el propósito de sanarte completamente, el sacar lo que estaba mal dentro de ti. Entonces, de una situación negativa, es beneficiado el cuerpo en sí. Entonces Pablo en esta situación, él sabía que existía la posibilidad de que ya no pudiera volver a ver a la iglesia de Filipo, que no pudiera ver a todos los hermanos en la fe en los cuales él estuvo trabajando durante mucho tiempo y que estuvo con él y gozó con él y lloró con ellos y perdió a hermanos y estuvo en contacto con mucho, pero él estaba dispuesto a hacerlo así si esto servía para afirmar la fe de cada uno de ellos. Entonces, él por eso les dice, si es posible, fortalezcanse con esto, pero alégrense en medio de mi sufrimiento también. En la segunda parte, hermanos, cuando dice, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros, asimismo regocijaos de la misma manera y compartir vuestro gozo conmigo. En este versículo 18, no solo se regocija él ante la posibilidad de su propia muerte, que suena loco o malo, porque ¿cómo alguien va a estar alegre cuando va a sufrir en este punto? Pues él decía, o sea, regocíjate, me regocijo yo en esto, pero regocíjate juntamente conmigo en mi muerte también. Él estaba diciendo a ellos que se regocijen con él. Él les había dicho que se regocijaran con la perspectiva también de la muerte. En Filipenses capítulo 1 versículo 23 dice, deseo partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. En este versículo 23. Probablemente es porque piensa que ellos deberían alegrarse también por la partida, porque saben la dirección hacia donde Pablo va a ir. Ellos, como todas las iglesias que Pablo tuvo la oportunidad de compartirle el Evangelio, obviamente amaban a Pablo, sabían de él, estaban agradecidos, muchos se sentían en deuda por lo que se le había transmitido por medio del apóstol Pablo. Entonces, en general, estos hermanos que recibían estas cartas amaban literalmente a Pablo. Entonces, Pablo les estaba diciendo, pues alégrate conmigo, porque aunque este trayecto de la vida hacia la muerte pueda ser doloroso, pueda ser cargado de mucho sufrimiento, tú sabes hacia dónde voy y sabes que la situación en donde voy a estar es infinitamente superior a lo que estoy viviendo en el aquí y en el ahora. Entonces, alégrate conjuntamente conmigo porque sabes el destino donde va a pasar mi vida. Con Cristo voy a estar mucho mejor. Gozando de su presencia voy a estar alegre. El sufrimiento que hoy estoy viviendo, la persecución que hoy estoy viviendo, se va a acabar. Entonces, si tú me amas en realidad, alégrate porque donde voy a ir, todo este sufrimiento habrá terminado. Es verdad. Ya no voy a estar contigo y eso puede ser de suma tristeza. Puede ser que el día de hoy hayas dicho adiós a un ser que tú amas, a tu esposo, a tu esposa, a un hijo, tu padre, tu madre, algún hermano carnal o sanguíneo. Pero si murió en la confianza de la salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, alégrate completamente, alégrate infinitamente, porque todos los males que estaba viviendo él ya no existen más. Ese miedo de que puede ser que no haya sido salvo ya terminó por tal. Y si tú descansaste pleno en la confianza de ser un hijo de Dios, estás alegre, deberías de estar alegre por todos esos hermanos que hoy les dices adiós. Debes estar alegre porque la humillación de pasar por una enfermedad terminal ha terminado para él. Las agonías y las largas agonías que pudo haber estado viviendo esta persona ya no lo siente más. ¿Por qué no nos deberíamos de alegrar? Cuando esta persona que tanto amabas está en un mejor lugar, ¿no deberías alegrarte? ¿Dejarlo, soltarlo ya? ¿Dejarlo que pase completamente? Yo creo que sí, hermano. Yo creo que es momento de que te alegres con él y que continúes tu vida. Muchas de las personas que nos amaban en vida y ya no están con nosotros, lo menos que quisieran es que nosotros siguiéramos apresados, esclavizados
enganchados al recuerdo de algo que ya no puede ser. Imagínate cómo si él pudiera ver la situación en la que vivimos nosotros los que nos quedamos, ¿qué percepción tendría de mí? ¿Estaría triste porque no he podido recontinuar mi vida? Porque he puesto en pausa todos los sueños que llegamos a tener, inclusive juntamente. ¿Cuál sería su percepción? Creo yo que un cristiano en realidad, un cristiano que ya está gozando de algo mucho mejor de esta vida y viera cómo está viviendo las personas que dejó atrás, que siguen encadenadas a su recuerdo, a su pasado, en lugar de alegrarse y decir, mira, qué tan importante yo era para su vida, esas situaciones egoístas no existen en el paraíso. Entonces, tristemente, la respuesta sería, se entristecería de ver la situación en la que estamos. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que el cristiano no deba de sufrir. De hecho, sufre y Cristo sufrió, pero se regocija en medio del sufrimiento y más cuando es la partida de un ser que amamos. Porque cuando la persona que amamos se va y murió en Cristo, está en un mejor lugar, infinitamente en un mejor lugar. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Vivir para el Señor, gozarnos de Él el tiempo que Él quiera. Y no me estoy gozando en el Señor cuando estoy apresado por el recuerdo y el sufrimiento de la partida de alguien que amé. No podemos gozarnos de Dios todavía ahí. Y tanto cada uno de los días que está pasando, estamos desperdiciando para lo que hemos sido creados. Entonces, hermanos, la realidad, hermanos, es que deberíamos de preguntarnos, no deberíamos de pensar lo mismo por cada uno de nuestros hermanos en la fe. No deberíamos preocuparnos o para alegrarnos con sus partidas, sabiendo que el destino de sus almas es mucho mejor a lo que están viviendo. Son dos preguntas y les vuelvo a repetir. No deberíamos pensar lo mismo por cada uno de nuestros hermanos en la fe que han partido. Y dos, no deberíamos preocuparnos porque nos alegremos con sus partidas, sabiendo el destino de sus almas, que lograron llegar a la meta. La realidad es que los que mueren siendo hijos de Dios por la obra de Cristo, tenemos ganada la vida eterna en su presencia y su amor, donde la muerte y el sufrir ya pasaron y no existen más, no existen las traiciones, no existe el desaliento, no existe el dolor, no existe la enfermedad, no existe el cáncer, no existen todas las situaciones que causaban tristeza aquí en la tierra. Entonces ya acabó precisamente eso. No deberías alegrarte tú porque en su situación todo esto ya terminó para él. Jesús habló de la misma manera a sus discípulos. Juan capítulo 14, versículo 28 dice, si me amareis, os regocijaríais porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. El Padre en su esplendor es mayor que el Hijo en su sufrimiento. Qué gran liberación estaba por llegar cuando el Hijo del Hombre terminaría su obra aquí y volvería a la gloria de su Padre. Por eso dice que si me améis o si me amabas, regocíjate, alégrate con mi partida, porque voy a estar en un mejor lugar. Algo completamente distinto a lo que estaba viviendo aquí. Cristo se lo estaba diciendo a sus discípulos que lo amaban completamente, que habían dejado sus vidas con tal de seguirlo a Él. Y Él les dice, regocíjate cuando yo te deje aquí, porque el sufrimiento que voy a pasar, y ellos todavía no lo sabían, porque no lo habían presenciado, era algo doloroso, indescriptible, y voy a estar ahora al lugar donde yo pertenecí, donde yo estaba desde la eternidad y hasta la eternidad. Así que alégrate, alégrate porque voy a estar en la comunión de mi Padre. Eso es con respecto a alegrarte. Hermano, pero la tristeza me sigue acorralando. Bueno, la tristeza es otra historia. Vemos 10 versículos más adelante en Filipenses capítulo 2 que Pablo se alegra completamente
y elogia a Epafrodito, que es de la persona que estaba refiriendo en el versículo 27, porque en el versículo 30 nos dice que él estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, pero no murió. Y Pablo se alegra, y esto es lo que dice en el versículo 27, en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino que también de mí, porque para que ya no tuviera tristeza sobre tristeza. Dios tuvo misericordia de Pablo, para que no tuviese más tristeza sobre la situación que estaba ya viviendo, precisamente de tribulación. En otras palabras, Dios no dejó morir a Epafrodito para que Pablo no tuviese otra tristeza más en su corazón por la partida de otro ser que él amaba. Así que cuando Pablo dice, regocijaos de la misma manera ante la perspectiva de su propia muerte, en Filipenses capítulo 2, versículo 18 que leímos, asimismo regocijaos también vosotros conmigo, no está describiendo su situación emocional completa. Pablo había experimentado tristeza sobre tristeza si Epafrodito hubiera muerto también. Por eso le agradece a Dios que sí está la tristeza, sí, pero no puede ser el nivel de tristeza que peor a lo que podemos vivir. Todos decimos que cuando vayas a hacer que vamos no puede estar la vida de una peor manera. No, sí puede estar la vida de peor manera, pero Dios permite que esto no suceda como fue en el caso de Pablo con Epafrodito. Pablo hubiera experimentado un dolor más grande si se hubiera concretado la partida de este hermano en la fe. Si Epafrodito hubiese muerto, y es porque Epafrodito no estuviera preparado para morir, porque Epafrodito hubiera muerto fuera del evangelio. De hecho, él ya había creído. Pablo estaba convencido de que Epafrodito había entregado su vida a él. En capítulo 2, versículo 30 dice, tened en alta estima a los que son como él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo como tal. Entonces, el sufrimiento de estas situaciones es algo inevitable en la vida de cualquier persona. No lo puedes esquivar. De hecho, el sufrimiento a veces se va a convertir en una herida más en tu vida, en una amputación de un miembro más de tu cuerpo, pero tienes que seguir. No puede terminar tu vida ahí si vives para el Señor, porque mientras que tengas un respiro en tu vida, tengas vida en tu cuerpo, en tus pulmones, aire, que te puedas levantar otra vez, que puedas abrazar a tu familia otra vez, que puedas hacer lo que tú quieras otra vez. Cada uno de los instantes y segundos que tú tengas en tu vida tiene que ser para la gloria de Dios. Entonces, cada día es una oportunidad para glorificar a Dios, aún en medio del sufrimiento, caminando con tu sufrimiento. Eso no lo va a exhibir, no va a quedar a un lado. El sufrimiento puede ser inclusive parte de tu día a día. El sufrimiento, como vimos en la mañana, no es exento para los hijos de Dios. No es exento. No estamos librados del sufrimiento como tal. Pero sí tenemos un propósito, que es vivir para el Señor. Y tenemos que encontrar ese coraje, esa guía, ese calor, ese conocimiento, ese amor que solo el Espíritu Santo puede revelar en tu cuerpo. Existe una armonía en el gozarse y en el sufrir. Nuestra tristeza ante la muerte o cualquier enfermedad es una tristeza gozosa para el cristiano. Y cuando nos regocijamos por la muerte de un creyente, es triste la partida, pero es alegre el destino a donde vas. No hay ninguna desesperanza en la tristeza. No hay nada frívolo en el gozo tampoco. El gozo duele y la tristeza suaviza una esperanza invencible. Es por eso que uno de los lemas más comunes en la vida del cristiano lo encontramos en 2 Corintios capítulo 6, versículo 10. Entristecidos, mas siempre gozosos. Este es el lema cuando el problema llega. Estoy triste, pero estoy gozoso en el Señor. La tristeza y la alegría no son algo simplemente secuencial, son simultáneos en sí. No es esquizofrenia emocional,
es la complejidad armónica del alma cristiana. Por tanto, cuando un cristiano muere, cuando un cristiano está en la tribulación, no te contengas las lágrimas, llórale, llórale. Y no menosprecies el gozo en los ojos de los que aman. Uno llora de alegría cuando se concreta algo que costó gran sacrificio hacerlo. Así ve cuando una alma llega y es llamada a la presencia del Señor. Tal vez vivió 30, 40, 50, 60 años de sufrimiento aquí en la tierra. Consecuencia del pecado, sí, consecuencia del pecado, sí, es verdad. Pero toda esa larga caminar en la vida, siempre cuando termina, culmina con una acción de gracias, porque la persona que amamos y ahora ya está en la presencia de Dios. Así que la cuestión aquí no es la muerte y el sufrimiento de las personas. Lo que nos debe de preocupar a diario, que me debería de preocupar a mí con respecto a mi condición, sino la condición en las que estas almas llegan a la presencia de Dios. Esa es la cuestión que debería de preocuparnos más que la otra situación de tristeza y sufrimiento. Pablo sabía que Epafrodito estaba preparado y estaba dispuesto, aunque era una tristeza más añadida a su vida en caso de que hubiera muerto él estando vivo. Él sabía el destino de Epafrodito y sabía que esta separación temporal precisamente es eso, es temporal. Pueden ser 30 años, 40 años desde la partida de un ser que amamos. Sí, puede ser así. Pero ni 30, 40, 50 años se va a comparar a estar en la presencia del Señor toda la eternidad. La cuestión aquí es, si dejo que el sufrimiento se convierta en una agonía completa, si dejo que el estar entristecido se desarrolle y termine siendo una depresión profunda, lo que estoy haciendo es privarme del recibir y estar en el gozo del Señor. Y es un momento en el cual tengo que cortar. Si Dios es tan poderoso, si tú crees que Dios es tan poderoso, la pregunta es, si es tan poderoso, ¿por qué sigo encerrado en esta situación, en esta cuestión de sufrimiento, de desesperación, de desánimo? No es mi Dios, ese Dios potente, omnipresente, omnisciente, amoroso, misericordioso. Claro que lo es. Claro que lo es. Y Él espera, hermano, que tú vivas para Él cada instante de tu vida. Y cuando la tristeza y la agonía se vuelven nuestros mejores compañeros, le digo, hermano, Dios no está ahí. No está ahí. No está ahí porque Él no se va a agradar de esa situación, hermanos. Porque estamos desperdiciando tiempo valioso para su obra. Si tú ya conoces la verdad del Evangelio y estás experimentando la partida de un ser que amas, llórale, sí, claro que sí. Súfrele, sí, claro que sí. Pero no te vuelvas prisionero de esa agonía. Porque si no, no vas a vivir para el Señor y estarás desperdiciando cada uno de los instantes que Él te ha dado para su honra y para su gloria. ¿Qué vamos a hacer? Vivir. Vivir para el Señor, gozarnos para el Señor. Las personas que se nos han ido, gloria a Dios por sus vidas. Gloria a Dios por sus vidas. Y que el Señor tenga misericordia de los que nos quedamos aún aquí y seguimos en este camino, en este andar del Evangelio. Que el Señor nos guarde y nos guíe siempre. Y que Él siempre sea en nuestras vidas más grande que el mismo dolor. Entonces sí diremos como Pablo, entristecidos, mas siempre gozosos. Esa es la clave de ti. Esa es tu clave. Ese es tu lema. Cuando estés en medio de una tribulación. Cuando yo esté en medio de una tribulación. Entristecido, mas siempre gozoso. Sufriendo,
mas siempre alegre para el Señor. Que el Señor sea con ustedes, hermanos. Vamos a terminar con una oración y esperemos que este mensaje les haya servido a ustedes, hermanos, para la honra y la gloria del Señor. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos por tu misericordia, Señor, en todo lo que haces, Padre. Gracias, Señor, que aunque estamos en medio de tristezas, Padre, tú no nos has abandonado jamás, Señor. Y no te gustaría vernos, Padre, presos de este sufrimiento, presos de toda esta agonía, Señor, porque tú precisamente viviste eso, Señor, para que nosotros no pasáramos ese sufrimiento delante del juicio de Dios. Permítenos que nos alegremos, que podamos decirles adiós a esos seres que amamos, Señor, y gozarnos, Padre, porque están en la presencia tuya, si descansaron con Cristo como su único Salvador. Danos la fuerza y la valentía, la alegría para seguir viviendo para tu honra y para tu gloria y ser bendición a más personas, a más almas que pasan y que viven lo mismo que nosotros. Porque te lo pedimos hoy y siempre, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor sea con ustedes y nos vemos el día de mañana, no, el próximo 31, el culto de la tarde a las 7 de la noche. Será nuestro culto de acción de gracias por este 2020, que va a ser de mucha meditación. Que el Señor sea con ustedes.